Me llamo Dulce María Arriaga Ramírez, soy de tercero U y la materia que curso es Derecho Laboral. Les voy a hablar de la Ley Federal del Trabajo del artículo 46 al 116 y del artículo 154 al 162. Empecemos con el índice. Vamos a ver varios artículos, pero estos son los más importantes. Pago de salarios vencidos y no pagados, artículo 48 y conexos, pago de intereses por salarios vencidos, artículo 48, segundo párrafo, jornada de trabajo, artículo 58 al 68, días de descanso y obligatorios, artículo 69 al 75, prima dominical, artículo 71, tiempo extraordinario, artículo 66 al 68, aguinaldo, artículo 87, salario integrado y salario de cuota fija, artículo 84 al 89, indemnización por no reinstalación, artículo 157, derecho de preferencia y ascenso, artículo 154 al 160, prima de antigüedad, artículo 162. Introducción. Importancia de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es uno de los pilares más importantes dentro del sistema jurídico mexicano, ya que regula la relación de trabajo y empleadores con los trabajadores, buscando mantener un equilibrio justo entre los derechos y las obligaciones de ambas partes. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador, garantizar condiciones laborales justas y promover la paz social en el ámbito del trabajo. A través de esta ley, se establecen las bases para aspectos fundamentales como el salario mínimo, las jornadas laborales, los descansos, las vacaciones, la seguridad e higiene en el trabajo, así como los procedimientos para la resolución de conflictos laborales. De esta manera, la Ley Federal del Trabajo no solo salvaguarda los derechos individuales de los trabajadores, sino que también fomenta un entorno de productividad, respeto y estabilidad dentro de las empresas. Además, esta ley contribuye al desarrollo económico y social del país, al promover relaciones laborales más humanas, equitativas y sostenibles. Gracias a su marco normativo, se impulsa la formalidad laboral, se previene la explotación y se promueve el diálogo entre empleadores y empleados como vía para resolver diferencias. En resumen, la Ley Federal del Trabajo es mucho más que un conjunto de normas. Es una herramienta esencial para asegurar la justicia social en el trabajo, el bienestar de los empleados y la competitividad responsable de las empresas. Su correcta aplicación permite construir relaciones laborales sólidas, basadas en el respeto mutuo, la equidad y la cooperación. Las prestaciones laborales son uno de los elementos más importantes dentro de la relación entre empleador y trabajador, ya que representa los beneficios y derechos que la Ley Federal del Trabajo otorga para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas que desempeñan una actividad laboral. Estas prestaciones buscan reconocer el esfuerzo del trabajador y asegurarle una vida digna, tanto él como a su familia. Estas prestaciones no son opcionales ni un favor del patrón, sino derechos que la ley reconoce para equilibrar la relación laboral, proteger al trabajador y fomentar su motivación y productividad. En conjunto, las prestaciones garantizan que el trabajo no solo sea un medio de subsistencia, sino también una vía para el desarrollo personal y familiar con justicia y dignidad. Artículo 46. Rescisión de la relación de trabajo. Este artículo nos dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Ahora hablaremos del artículo 47, que nos dice rescisión sin responsabilidad para el patrón. Nos dice que son causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, tales como engañar al patrón, incurrir el trabajador en faltas de probidad u honradez, cometer cualquier acto contra alguno de sus compañeros,
Ocasionar daños a materiales de la empresa. Cometer actos inmorales. Comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer al patrón o a sus representantes. Y por la falta de documentos que exijan las leyes. Entre algunos otros, sin mencionar. Artículo 48. Nos habla de la reinstalación. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale o se le indemnice, bajo los siguientes supuestos, según sea el caso. Indemnización, correspondiente al salario de 3 meses. Salarios vencidos computados, hasta un máximo de 12 meses. Intereses sobre el importe de 15 meses a razón de un 2% mensual. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos a partir de la fecha del fallecimiento. Artículo 48 bis. Actuaciones notoriamente improcedentes. Actuaciones notoriamente improcedentes. Nos dice que se consideran estas, tales como ofensas personales, alterar documentos, exigir la firma de papeles en blanco, ofrecer algún beneficio personal, negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo, omitir efectuar una notificación de la causa del despido, entre otras. Un ejemplo. Un trabajador que tiene 5 años trabajando percibe un salario quincenal de 18,530 y fue despedido injustificadamente el 3 de septiembre del 2023. Como primer cálculo vamos a sacar el salario diario. Entonces dividiremos los 18,530 entre 15 días, lo cual nos da que el salario diario es de 1,235,33. Ahora lo multiplicaremos por 90 días, porque serían los 3 meses que, como bien nos decía el artículo 48, son 3 meses de indemnización constitucional. Los meses se consideran sobre 30 días, por eso son los 90. Entonces esta multiplicación nos da como resultado que se le pagarían 111,180 de la indemnización constitucional. Después, el salario diario lo vamos a multiplicar por 365, lo cual nos da que como salarios caídos tenemos 450,896,67 pesos. Ahora vamos a sacar los intereses sobre los salarios caídos. Vamos a multiplicar el salario diario por 30. Después ese resultado va a ser por 15. Los 30 son por 30 días. Los 15 son por los 15 meses, que como bien nos decía el artículo 48, se sacan sobre 15 meses no excedentes. Después ese resultado lo vamos a multiplicar por 0,02, que corresponde a los intereses que se van a cobrar sobre los salarios caídos. Este resultado se va a multiplicar por 26. Ese 26 corresponde a los años que tiene de despedido ese trabajador. Estamos hablando que fue despedido el 3 de septiembre del 2023. Entonces han pasado 2 años con 2 meses, lo cual nos da los 26. Y después de esa multiplicación tenemos el precio correspondiente a los intereses, que es de 289,068. Se van a sumar los totales que tenemos en rosita, lo cual nos da que se le va a pagar 851,144,67 pesos. Ahora pasaremos al artículo 49. Eximir obligación de reinstalar. El patrón podrá
eximirse de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes. Los casos en los que se puede eximir son los siguientes. Trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Trabajadores que desempeñan un trabajo específico o por las características de sus labores. Trabajadores de confianza, trabajadores del hogar, trabajadores eventuales y personas trabajadoras en plataformas digitales. Artículo 50. Indemnizaciones. Las indemnizaciones consistirán si la relación de trabajo fue por un tiempo menor de un año, por tiempo indeterminado, mediante la indemnización constitucional y trabajadores de plataformas digitales. Artículo 51. Rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador cuando se le engaña, se le reducen los salarios o no se le paga en la fecha y lugar correspondiente. Perjuicios contra su persona de parte del patrón, entre algunos otros. Artículo 52. Separación del trabajo. Esta podrá realizarse dentro de los 30 días consecuentes al aviso de rescisión de la relación de trabajo. Y al separarse dentro de esos 30 días, este podrá ser indemnizado. Artículo 53. Causas de terminación. Son causas de la terminación de la relación de trabajo, el consentimiento mutuo de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del contrato y la incapacidad física o mental del trabajador. Artículo 54. Terminación por incapacidad de un riesgo no profesional. Si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, o que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. Artículo 55. No comprobar las causas de terminación. Si no se comprueban las causas de terminación, el trabajador podrá decidir si quiere que se le reinstale o que se le indemnice. Artículo 56. Condiciones de trabajo. Nos dice que se deben basar en el principio de igualdad sustantiva y no serán inferiores para hacer menos o acosar a algún trabajador. Artículo 56 bis. Compensación salarial. Los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas complementarias y recibirán la compensación salarial correspondiente a estas labores extras que hicieron de las suyas. Artículo 57. Modificación de las condiciones de trabajo. El trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo. De igual manera, el patrón podrá solicitar la modificación dadas circunstancias económicas que la justifiquen. Artículo 58. Jornada de trabajo. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 59. Duración de la jornada. Se fijará la duración de la jornada mediante un acuerdo mutuo entre el trabajador y el patrón. En esta se repartirán las horas de trabajo a fin de permitir el reposo el sábado en la tarde del trabajador. Ahora hablaremos del artículo 60 y 61, de los tipos de jornada y su duración máxima.
Empecemos con la diurna, la más común. Es entre las 6 y las 20 horas. Su duración máxima es de 8 horas. Mixta. Esta la comprende el tiempo de la jornada diurna y la nocturna. El periodo nocturno debe ser menor a 3 horas y media. La duración máxima es de 7 horas. Nocturna. Esta se da entre las 20 y las 6 horas. La duración máxima es de 7 horas y media. Artículo 62. Fijar jornada. Se deberá fijar la jornada de trabajo en el contrato. Artículo 63. Jornada continua, descanso. En la jornada continua se concede al trabajador por lo menos un descanso de media hora, para que así éste pueda relajarse y recuperar energías para continuar con su trabajo. Artículo 64. Descanso sin salir del lugar donde se prestan los servicios. Cuando el trabajador puede salir del lugar de trabajo durante las horas de reposo o de comida del lugar donde presta sus servicios, el tiempo se computa como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Artículo 65. Siniestro o riesgo inminente que prolonga la jornada. Se podrá prolongar la jornada en casos de siniestro o riesgos que atenten contra la vida y la seguridad de tanto los trabajadores como del patrón para evitar estos males. Artículo 66. Circunstancias extraordinarias. Prolongar la jornada. Se podrá posponer la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una misma semana. Artículo 67. Retribución por cantidad igual. Las horas de trabajo se retribuirán en cantidad igual a lo que corresponda a cada una de las horas de la jornada. El trabajo extraordinario se pagará un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Artículo 68. Tiempo extraordinario pagado al 200%. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido. El tiempo extraordinario que exceda las 9 horas a la semana se deberá pagar el tiempo excedente a un 200% más según corresponda a las horas de la jornada. Un ejemplo. Un trabajador con un sueldo de 2.870 pesos semanales laboró 6 horas extras por día durante 5 días a la semana. ¿Cuánto se le pagará por las horas extras? Primero, vamos a sacar el salario diario. 2.870 entre 7, porque hablamos de salario semanal. Nos da 410. Ahora esto entre 8 horas diarias nos da que cada hora cuesta 51.23 pesos. Nos dice que trabajó 6 horas diarias, 5 días a la semana extras. Entonces, la multiplicación nos da que trabajó 30 horas extra. Ahora, primero vamos a sacar las horas pagadas a extraordinario, que nos dice la ley que no puede sobrepasar de 9. Entonces, el salario diario lo multiplicamos por 2 porque se va a pagar al 100% más. En pocas palabras, se pagará al 200%. Entonces, eso por 9 nos da que por las horas extraordinarias trabajadas se le van a pagar 222.5 pesos. Y ahora, el salario por hora de las horas excedentes se pagan al 200% más. En este caso, el salario diario por hora lo vamos a multiplicar por 300%. Ahora, por 21 horas, que son las restantes de 30, nos dice que de las horas excedentes se le van a pagar 3.228.75. Entonces, en total, de las horas extras laboradas se le van a pagar
4.151.25 adicional a su salario semanal. Artículo 69. Descanso. Nos dice que por cada día de trabajo al trabajador le corresponde un día de descanso, con goce de salario mínimo íntegro. Artículo 70. Fijar el descanso semanal. Los trabajadores de labor continua, en estos casos, el patrón fijará los días de descanso mediante un acuerdo con ellos, donde se le dirá cuáles son los días que podrá disfrutar de su descanso semanalmente. Artículo 71. Domingo, descanso semanal. Se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. A esto se le conoce bien como prima adicional o prima dominical. Artículo 72. Día de descanso. Pago. Si no se prestan los servicios durante todos los días de trabajo de la semana, el trabajador tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, la cual es calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado. Artículo 73. Trabajo en día de descanso. Pago doble. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Por lo tanto, al trabajador que trabaje en sus días de descanso, el patrón pagará un salario doble por el servicio prestado. Artículos 74 y 75. Días de descanso obligatorio y pago. La ley nos dice que los días de descanso obligatorio son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y cualquier otros que determine las leyes federales y locales electorales. Artículo 75. Es el que nos habla de pago. Bien nos dice, los trabajadores que trabajen en los días de descanso tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario del día de descanso obligatorio. Ellos recibirán un salario doble, o en este caso un pago doble por el día por el que están prestando sus servicios. Veremos un ejemplo que consiste en dos partes. Ejemplo, un trabajador trabaja el 1 de enero, que es un día de descanso obligatorio. ¿Cuánto se le pagará en total si su salario semanal es de 3.200? Entonces, 3.200 entre 7 días nos da el salario diario, que es de 457.14. Esto se va a multiplicar por 2, porque bien nos dice la ley, se pagan al doble. Entonces nos da que ese día se le va a pagar un salario de 914.29. Su pago semanal de esa semana será de 4.114.29. Ahora bien, el mismo trabajador trabajó el día domingo de la siguiente semana. ¿Cuánto se le pagará proporcional a la prima dominical? Son los 3.200 por .25. .25 porque la ley nos dice que es lo correspondiente a la prima dominical que deberá pagarse extra al trabajador. Entonces, ese día se le pagarán 800 pesos extra de su salario por trabajar el día domingo. Artículo 76. Vacaciones. Si se tiene más de un año trabajando, el trabajador tendrá el derecho de disfrutar de un periodo de vacaciones pagadas de 12 días, las cuales van aumentando en 2 días hasta llegar a 20 por cada año. También nos dice que a partir del 6º año aumentará 2 días cada 5 años. Artículo 77. Vacaciones. Proporción. Los trabajadores de servicios discontinuos y los de temporada
tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. Artículo 78. Vacaciones, distribución. Del total del periodo que le corresponda a la persona trabajadora, ésta disfrutará de 12 días de vacaciones continuas, o bien, dicho periodo podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera el trabajador. Esto será hablado con el patrón para llegar a un acuerdo. Artículo 79. Vacaciones. Prohibición de compensarlas con remuneración. Las vacaciones de ninguna manera podrán compensarse con una remuneración. Artículo 80. Prima vacacional. Nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Como bien, a continuación veremos un ejemplo. Más adelante. Artículo 81. Concesión de vacaciones. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. Al mismo tiempo, se le entregará una constancia que contenga su antigüedad y en ella se le mostrará el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha en que deberá disfrutarlo. Aquí viene antes de hablar con el patrón. Sin más, veamos un ejemplo. A un trabajador que lleva 5 años trabajando en la empresa, se le pagará lo correspondiente a sus vacaciones y prima vacacional. ¿Cuánto se le pagará si su salario quincenal es de 3,690 pesos? Primero que nada, sacaremos el salario diario. Nos dice que son 3,690 entre 15. Son 246 pesos diarios. Ahora vamos a sacar el total de días que se le va a pagar por las vacaciones. Son 12 días por año y son 2 días al año. El primer año se le van a dar 12, por lo tanto, ese no lo vamos a contar. Solo restarán otros 4 años. Entonces vamos a multiplicar 12 por 2 por 4. Perdón, quise decir, aquí será una suma. Se van a multiplicar los 2 días por los 4 años y a eso se le van a sumar los 12 días correspondientes al primer año. Ahora bien, ya sabemos que se pagan 246 pesos diarios. Se van a multiplicar por el total de 20 días, lo cual nos da que su salario vacacional es de 4,920 pesos. Ahora, para sacar la prima vacacional será sobre el 25%, lo cual nos dice que su salario, lo que se le va a pagar por la prima vacacional es de 1,230 pesos. Sumando todo esto nos da que se le pagarán en total 6,150 pesos. Artículo 82. Salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por realizar su trabajo o, en este caso, un trabajo. Artículo 83. Fijar salario. Puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado, entre otras formas. Este salario sí o sí deberá ser remunerador, que cubra las necesidades básicas de un jefe de familia. Artículo 84. Salario integración. Este se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por su trabajo. Artículo 85. Consideraciones para fijar el salario. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo que realice el trabajador. En el salario por unidad de obra se le pagará como un trabajo normal en una jornada de 8 horas, lo cual nos da por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. Artículo 86. Trabajo igual, salario igual. Bien, nos dice, a trabajo igual desempeñado en puesto,
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá corresponder un salario igual. Esto para evitar y erradicar las prácticas retributivas desiguales dentro de la empresa. Ejemplo, a un trabajador que tiene un salario fijo de 2.350 pesos semanales, también tiene un bono de asistencia del 15% sobre su salario fijo, bono de puntualidad del 10% sobre su salario fijo y vales de despensa del 20% sobre su salario fijo. ¿Cuánto será lo que se le pagará en total? Vamos a multiplicar su salario fijo por 0.10 para sacar su bono de asistencia, lo cual nos da que son 235 pesos. Ahora vamos a multiplicar el salario fijo por 0.15, lo cual nos dará el bono por puntualidad, que son 352.5 pesos. Lo correspondiente a los vales de despensa, que es por el 0.20%, nos dará 470 pesos. En total, a ese trabajador se le van a pagar 3.407 pesos con 50 centavos, ya que a esto se le sumó su salario fijo semanal. Aguinaldo. Artículo 87. El aguinaldo anual deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario. En caso de que el trabajador no haya cumplido el año completo de servicio, se le pagará la parte proporcional al tiempo que trabajó. Ejemplo, un trabajador con un sueldo de 1.800 trabajó 300 días del año. ¿Cuánto le corresponde de aguinaldo? Vamos a usar una regla de 3. Vamos a multiplicar 300 por 15 y eso lo vamos a dividir entre 365, lo cual nos da que se le pagarán 12.33 días correspondientes a su aguinaldo. Ahora, 1.800 entre 7 para sacar el salario diario nos dice que son 257.14 pesos. Eso multiplicado por los 12.33 días que le corresponden de aguinaldo nos da que el total son 3.170.25 pesos, lo que se le pagará al trabajador. Artículo 88. Pago del salario, plazos. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 89. Salario del día base para las indemnizaciones. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones. Artículo 90. Salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona que trabaja, o en este caso el trabajador, por los servicios prestados en una jornada de trabajo, el cual deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia, en orden material, social y cultural, para proveer así la educación obligatoria a las y los hijos. De la misma manera, la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación. Artículo 91. Salarios mínimos podrán ser generales en áreas geográficas. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Estos pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales. Se aplican para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales. Artículo 92. Salarios mínimos generales. Rigen para todos los trabajadores. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen.
Esta es independiente de las actividades que se realicen, ya sea oficios, trabajos especiales o actividad económica. Salarios mínimos, artículo 93, 94 y 95. 93. Profesionales. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Integración. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Acuerdo que fija la vigencia. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integrarán en forma tripartida. Artículo 96. Áreas geográficas. La Comisión Nacional determina los municipios que deban regir bajo el mismo salario mínimo general. Artículo 97. Salarios mínimos, prohibición de compensación, supuestos en los que procede el descuento o reducción. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente, pagos de rentas que no excedan el 10% del salario, pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda y pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Instituto. Artículo 98. Salario, libertad de disposición. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe ese derecho sea nula. Artículo 99. El salario es irrenunciable. Nos dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo que es igualmente al derecho de percibir los salarios devengados. Artículo 100. Salario pago directo. El salario se pagará directamente al trabajador. Este nos dice, en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago lo hará la persona que él designe como apoderado mediante la carta de poder suscrita y con dos testigos. Artículo 101 y 102. Salarios, pago en efectivo y prestaciones en especie. El pago del salario será en efectivo con el previo consentimiento del trabajador. El pago podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Así también nos dice que el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa y estos deberán contener la firma autógrafa del trabajador para su validez. 102. Prestaciones en especie. Bien nos dice, las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. Artículo 103. Almacenes y tiendas para los trabajadores. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar podrá crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas de conformidad con la adquisición de mercancías, los precios de venta de los productos, los cuales se fijarán por convenio, las modificaciones en los precios y el convenio determinará la participación que corresponda a los trabajadores. Artículo 103. Bis. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores establece las bases para otorgar el crédito a los trabajadores procurando las mejores condiciones del mercado y así que no se vean afectados. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y consolidación de su patrimonio.
Uno de los ejemplos más claros es la vivienda. Artículos 104, 105 y 106. Salarios. Cesión de salarios, nulidad. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. Prohibición de compensación. El salario de los trabajadores nunca, por ninguna manera, será objeto de compensación alguna. Suspensión. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en algunos casos y con algunos requisitos establecidos. Artículo 107. Multas a los trabajadores. Prohibición. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, sin importar cuál sea la causa. Artículo 108. Salario y lugar de pago. Nos dice que el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Artículo 109. Salarios, pago en días laborables. El pago deberá efectuarse en día laborable. Este nos dice que puede ser durante las horas de trabajo o inmediatamente después de la terminación de las labores. Artículo 110. Salarios, descuentos permitidos. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en algunos casos y con algunos requisitos, tales como pago de deudas contraídas con el patrón, pago de la renta, pago de abonos para cubrir préstamos y créditos, pago de cuotas, pago de pensiones alimenticias y pago de cuotas sindicales. Artículo 111. Deudas con el patrón. No devengan intereses. Bien como nos dice el artículo, las deudas contraídas con el patrón no nos generan ningún tipo de interés. Artículo 112. Salarios embargados. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, excepto el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas que dependan de él. Artículo 113. Preferencia de los salarios devengados e indemnizaciones. Nos dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón. Artículo 114. Embargo y remate de bienes para el pago de salarios e indemnizaciones. Nos dice que los trabajadores no necesitan entrar en concursos, quiebras, suspensiones de pagos o sucesión, ya que el tribunal procederá por ellos. Artículo 115. Beneficiarios del trabajador. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, como ejercitar las acciones continuas de los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 116. Expendios de bebidas embriagantes. Nos dice que queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, casas de azar y de asignación dentro del lugar de trabajo. Artículo 154. Derecho de preferencia. Nos dice que los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos sobre quienes no lo sean, quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo a la empresa, quienes no tienen ninguna otra fuente de ingreso económico y tienen a su cargo a una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados con respecto a quienes no lo estén, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar el trabajo y a los sindicalizados, respecto de quienes no estén sindicalizados.
Nos dice que se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículo 155. Derecho de preferencia. Solicitud. Nos dice que los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud formal a la empresa. Y en esta establecerán su domicilio, nacionalidad, si tienen a cargo una familia o de quienes dependen económicamente de ellos, la naturaleza del trabajo que desempeñaron, la denominación del sindicato al que pertenezcan, si es que en dado caso lo hacen, y así comprobar la causa para fundamentar su solicitud. Artículo 156. Contrato colectivo, cláusula de admisión. De no existir contrato colectivo o de no contener el celebrado de la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, el cual mencionamos con anterioridad. Los trabajadores que habitualmente serán los que podrán tener estos beneficios sin tener el carácter de trabajadores de planta o que presten sus servicios a una empresa o establecimiento. Artículo 57. Incumplimiento, puesto o indemnización. Nos dice que el incumplimiento de las obligaciones contenidas nos da derecho, como trabajadores, a solicitar ante el tribunal que se nos otorgue el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Artículo 158. Ahora vamos a hablar de los trabajadores de planta. Los trabajadores de planta tienen derecho a que se determine su antigüedad. Se distribuye por categorías de cada profesión u oficio y ordenará que se le dé publicidad o en dado caso que se publique dentro de la empresa. Artículo 159. Vacantes definitivas, provisionales con duración mayor de 30 días y de nueva creación. Estos puestos serán cubiertos por el trabajador que tenga categoría o rango inmediato inferior, además acreditando que sea apto para el puesto. Artículo 160. Vacantes menores de 30 días. Aquí nos dice que cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estará dispuesto a lo que mencionamos anteriormente en el artículo 159. Artículo 161. Corrección disciplinaria. Cuando la relación de trabajo fue mayor a 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por las causas mencionadas del 47. Y estas deberán ser particularmente graves o que imposibilite su continuación. Artículo 162. Trabajadores de planta. Prima de antigüedad. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad. Esta consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo. Y, en dado caso de que el trabajador muera, se le pagará a los beneficiarios. Ejemplo, un trabajador se separa voluntariamente de su trabajo. Trabajó por 15 años en la empresa y a la actualidad percibía un salario de 12,800 pesos quincenalmente. ¿Cuánto se le pagará de prima de antigüedad? Primero dividiremos los 12,800 entre 15, lo cual nos da que su salario diario es de 853,33 pesos. Ahora vamos a multiplicar los 15 años de servicio por los 12 días correspondientes a su prima de antigüedad. Nos dice que en total son 180 días. Entonces vamos a multiplicar su salario diario por los 180 días, lo cual nos dice que de antigüedad se le pagará 153,600 pesos. Conclusión.
En conclusión, las prestaciones laborales y la rescisión de la relación laboral son dos aspectos fundamentales regulados por la Ley Federal del Trabajo, cuyo propósito principal es mantener un equilibrio justo entre los derechos y las obligaciones de trabajadores y empleadores. Por un lado, las prestaciones laborales representan el reconocimiento legal y económico al esfuerzo del trabajador. A través de ella, garantizamos su bienestar, seguridad y desarrollo personal, asegurando así condiciones dignas de vida. El salario justo, las vacaciones, el aguinaldo, las utilidades y la seguridad social son claros ejemplos de cómo la ley busca proteger la estabilidad del trabajador y fomentar así relaciones laborales más humanas y equitativas. Por otro lado, la rescisión de la relación laboral marca el fin del vínculo entre el empleado y el empleador. Y la Ley Federal del Trabajo nos dice con claridad las causas, los procedimientos y los derechos que deben respetarse durante este proceso, ya sea que la rescisión sea por parte del trabajador o del patrón. Deberá realizarse conforme a la ley, garantizando siempre la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos adquiridos. En conjunto, ambos temas reflejan el espíritu de la Ley Federal del Trabajo: promover relaciones laborales basadas en la equidad, el respeto y la justicia social. Cuando se cumplen adecuadamente las prestaciones y se respetan los procedimientos de rescisión, se contribuye a una cultura laboral más responsable, donde tanto el trabajador como el empleador se beneficia y el entorno laboral se fortalece. Personalmente, estos artículos que vimos me han sido de un especial interés, ya que, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde no contamos con ninguna de las prestaciones legales, donde no tenemos prima dominical, no se nos paga el día de descanso, donde no tenemos vacaciones. Entonces, toda esta información, a mí de manera personal, el día de mañana que me quiera separar de la relación de trabajo que tengo actualmente, la verdad siento que me va a ser de mucha utilidad porque voy a saber a qué prestaciones tenía derecho, las cuales voy a poder cobrar el día que pida mi indemnización. Ya que este dinero, además de serme de utilidad para gastos personales, me podrá sustentar en lo que llego a conseguir otro trabajo. Entonces, estos artículos, la verdad, siento que debería conocerlos cada uno de los trabajadores, porque así sabríamos y exigiríamos que se nos den las prestaciones establecidas por la ley. Y también de la misma manera, siento que los salarios serán un poco más remuneradores, cumpliendo con todas estas prestaciones. Muchas gracias. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por acompañarme durante este video.